Amigo mío, digan lo que digan los demás, no hagas caso. Ese que te critica mucho y te admira en silencio, no es un peligro. Peligroso es quien te admira y adula delante de ti, y por detrás te critica. Quienes hablan mal de ti, es porque no tienen nada bueno que decir de ellos mismos. Ignora a los que hablen de ti, o aún mejor, alégrate de que lo hagan. Tú sigue con tu vida y con tus triunfos. Recuerda, pase lo que pase, siempre te tienes a ti mismo. Mejor amigo, imposible. Si te critican, sonríe. Si te envidian, aplaude. Eso es señal de que tienes éxito en tu vida. No importa lo buena persona que seas, siempre habrá algún idiota criticándote. No te preocupes demasiado por lo que dicen de ti. Ni siquiera Dios ha logrado caerle bien a todo el mundo. En la vida encontrarás pocos amigos, muchos conocidos, pero falsos, hasta el infinito y más allá. Pero ¿sabes qué? Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y al final, aquellos que te desean lo peor, tienen que conformarse que siempre te ocurra lo mejor. La gente inteligente habla de ideas. La gente normal habla de cosas. Y la gente mediocre habla de otra gente. Hay gente que con solo murmurar a tu oído, envenenan. Desgraciadamente, para algunas personas, suele ser más fácil ser amables que sinceros. Pocos son los que se preocupan de verdad por ti. Los demás solo quieren enterarse de tus problemas y disfrutan contándolos a los demás. Algunas personas piden honestidad, pero se ofenden cuando le dices la verdad. Desgraciadamente, en la vida hay más gente interesada que interesante. Hay más gente que habla que la que escucha. Son más los que critican que los que comprenden. Encárgate y cuida de la gente que te quiere. De los que te hacen daño, se encargará la vida. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. A veces, aunque estemos hechos de carne, tenemos que vivir como si estuviéramos hechos de hierro. Así es la vida. Si alguien traicionó tu confianza, no le des el beneficio de odiarlo, no le permitas que siembre en ti un fruto que envenena. Una gota de mentira contamina todo un mar de confianza. En esta vida hay tres cosas que siempre salen: el sol, la luna y la verdad. Así que, no te preocupes por esto, la verdad siempre saldrá a la luz. Tampoco debes de preocuparte de que tus enemigos gritan tus fracasos, porque entre ellos, susurran tus éxitos. La felicidad es obtener lo que se desea, el éxito es disfrutar lo que se obtiene. Yo te aconsejo que seas loco, salvaje y chistoso, porque la vida es demasiado corta para ser perfecto. Cuanto más te gusten tus decisiones, menos necesitarás que les gusten a otros. ¿Sabes, amigo? Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde esté Dios, no falta nada. Respira profundo, cuenta hasta 3 y di, está bien. Esta es la mejor arma contra la hipocresía.
De las personas falsas, solo trata de tomar distancia. La envidia envenena solo al que la siente, no a ti. Nunca, nunca, nunca muestres tus heridas delante de todo el mundo, porque solo unos cuantos querrán verte sanar. No te preocupes por los que te odian, preocúpate por los que fingen quererte. A eso sí, hay que tenerles miedo. Quien te ataca por la espalda, es porque piensa que de frente, no puede contigo. Te aconsejo que celebres tus triunfos en silencio, y que tus enemigos piensen que vas perdiendo. Hazme caso. A los que te responden cuando pueden, tú llámales cuando te dé la gana. Y digan lo que digan, no hagas caso a los demás. Los que se van por tu sinceridad, deja que se vayan. Solo dejan espacio para que llegue la gente adecuada a tu vida. Nadie ve tu lucha ni tu dolor, pero muchos ven tus errores. Por eso, que no te importe lo que piensen de ti. La burla es cosa de los ignorantes que desean sentirse importantes. Ni caso a estos, amigo. Las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes pobres hablan de los demás. Mucha gente suspende el examen de la vida, porque tratan de copiar la vida de otros, y no se dan cuenta que cada examen viene con preguntas diferentes para cada uno de nosotros. Nunca le temas al enemigo que te ataca, témele al falso amigo que te abraza. Ama tu forma de ser. Nadie dijo que tienes que caerle bien a todo el mundo. Algunas personas son como las tiendas. Tienen un escaparate bonito, pero por dentro no hay nada que merezca la pena. Nadie conoce las goteras de una casa hasta que vive dentro. Por eso, te aconsejo que es mejor no juzgar a nadie, porque no sabes lo que cada persona está viviendo. Es preferible que te odien por lo que eres, a que te amen por lo que nunca serás. Amigo mío, te daré un gran consejo. Cuídate mucho de quien te dice que nunca te va a herir, porque de esa persona puede venir la herida que más costará sanar. La distancia no determina. Mejor 1000 veces distancias honestas que cercanías hipócritas. Si quieres vengarte de alguien, solo sé feliz. No hay nada que vuelva más locos a tus enemigos que ser feliz. Si te preguntas cómo ganar enemigos, yo te contesto. Es fácil. Sé inteligente, elegante, sincero, alegre, honesto, feliz. Prospere en la vida. Y ya verá usted lo fácil que es ganar enemigos. Deja que hablen mal de ti. Total, tú sabes quién eres. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Pero ellos no. Ama a quien te ama. Sonríele a quien te odia. Y disfruta en silencio cuando alguien te envidia. Con el tiempo aprendes a convivir con unos y a sobrevivir sin otros. Recuerda esto. Es muy importante. Perdona a tus enemigos, pero nunca no olvides sus nombres. A veces es mejor quedarse callado y dejar que las personas se descubran con su propia lengua. No vivas dando tantas explicaciones. Tus amigos no las necesitan. Tus enemigos no las creen. Y los estúpidos no las entienden. Para que la gente te aprecie, necesitas hacer mucho. Pero para que te critiquen, te juzguen y desprecien,
con solo un error basta. Hay gente que te desea que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Si te sientas en la mesa donde se habla mal de otros, ten cuidado, cuando te levantes, tú serás el próximo en juzgar. Quien de verdad te ama, no te lo dice, te lo demuestra. Cuídate de quien aparenta que te quiere mucho. Donde ya no queda nada que se pueda salvar, solo queda dar las gracias y olvidar. Es lo mejor. Nadie es más ni menos que los demás. Todos somos iguales. Y si no lo entiendes, te quedarás solo y sin audiencia. Todos estamos de paso en esta vida, y en la urna nos veremos igualitos. La humildad es el único valor que te puede engrandecer. La gente inteligente habla de ideas. La gente normal habla de cosas. La gente mediocre habla de otra gente. Cuando la ignorancia envidia y critica, la inteligencia observa, escucha y se ríe. Dejan que hablen de ti y que sufran con lo que tú gozas, vive tu vida y disfrútala, mientras puedas. Que no te preocupen tus enemigos, pero sí, la lengua de tus vecinos. No confíes en lo que ves. Incluso la sal se ve como azúcar. Sabrás cómo es una persona de verdad, por cómo te trata cuando ya no te necesita. La gente no siempre te dirá lo que piensa de ti, pero siempre te lo demostrará. Solo presta atención. Hablar con la boca llena es feo. Y con la cabeza vacía, peor. Recuerda esto siempre. Deja que piensen que fracasaste, que no tienes dinero, que te fue mal en el amor. No anuncies tus éxitos nunca. Deja que piensen lo que realmente desean sus mentes envidiosas, y verás cómo te va mejor. Esos que te critican, son los que quieren verte distinto, porque ven en ti, lo que ellos no serán jamás. De todos mis amigos, aprendí algo en la vida. Pero las lecciones más importantes, las aprendí de aquellos que pensé que eran mis amigos. Nunca cuentes tus cosas a esos que te cuentan las cosas de los demás, harán lo mismo contigo. Si quieres que se cumplan tus planes y tus propósitos, te daré unos consejos. Digan lo que digan, no hagas caso a los demás. Nunca anuncies que vas a subir un paso, porque te moverán la escalera. No hagas ruidos con tus sueños. Recuerda que la envidia no duerme. Calla tus planes y nunca digas tus proyectos, mejor que se enteren cuando se han hecho realidad. Todo regresa en esta vida. La maldad vuelve al remitente. El odio a quien lo sufre. Las mentiras a quien las ha dicho. Y la envidia a quien la siente. Y sobre todo, sé feliz con todas tus fuerzas y no te preocupes por lo que digan los demás, la gente infeliz siempre te va a criticar. No te arrepientas de ser como eres, arrepiéntete de tratar de ser quien de verdad no eres. No mendigas amor ni amistad a nadie. A quien de verdad le importes, te va a aceptar con tus defectos y tus virtudes. Comprende y perdona la estupidez, porque es el resultado de la carrera, cuando la lengua le gana al cerebro. Quédate donde todo sea mutuo. El interés, las ganas, el cariño, la amistad y el amor. Una persona cambia por dos razones. Aprendió demasiado o sufrió demasiado.
Ninguna flor compite con la de al lado, simplemente florece. Haz lo mismo, no compitas con nadie, la vida no es una carrera, ni una competición, sino un hermoso viaje. Cuando te traten como si no existieras, haz magia y desaparece. Regala tu silencio a quien no te pide palabras. Y tu ausencia a quien no aprecia tu presencia. No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos. Con las mentiras se puede llegar muy lejos, lo que no se puede hacer con ella, es volver. Muchas personas, primero te odian, luego te envidian, y al final te copian. Yo no soy una persona perfecta, también cometo errores, por eso, aprecio a las personas que se quedan conmigo, después de saber cómo soy. Aprende a vivir sin que te importe lo que piensen los demás, porque quizá vean en ti lo que quieren ser y no pueden. A veces, las personas que más te critican y hablan de ti, solo saben tu nombre. No confíes en cualquier palabra, cualquier sonrisa, cualquier beso, cualquier abrazo. Las personas saben fingir demasiado bien. Algunas personas no cambian, solo demuestran lo que antes ocultaban. Cuidado, a veces las palabras duelen más que los golpes y hacen más daño. En la vida no hay peor decepción que la mentira cuando ya sabes la verdad. Hay gente que nunca entiende las indirectas. Y hay personas que siempre creen que son para ellas. La envidia casi siempre se mata a sí misma con sus propias flechas. El problema de este mundo es que hay más gente interesada que gente interesante. No hay nada como fingir, no saber nada, para ver hasta dónde llega la hipocresía. Odiar es como beber veneno y sentarse a esperar que otra persona muera por eso. Decir te amo está de moda, lo que pasó de moda es sentirlo de verdad. Las personas que te juzgan, no importan. La gente que importa, no te juzga. La envidia es solo una declaración de inferioridad. Amigo mío, no te preocupes, la gente siempre estará dispuesta a pensar lo peor de ti. No le hagas caso. Tú vive y sé feliz. La mentira gana partidas. Pero la verdad gana el juego. Si crees que la opinión de los demás es importante, ve y trata de pagar tus cuentas con esa opinión. Digas lo que digas, no importa, solo escucharán lo que haces. Quien te lastima, te hace más fuerte. Quien te critica, te hace más importante. Quien te envidia, te hace más valioso. Y quien te rechaza, te hace un gran favor. No te preocupes por esto. Jamás te preocupes por esos que te odian, mejor preocúpate por esos que fingen que te aman. Amigo mío, de vez en cuando, es necesario sacudir el árbol de la amistad, para derribar la fruta podrida. Deja que hablen de ti. En definitiva, tú sabes quién eres. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Pero ellos no. La lengua de algunos es como un cuchillo afilado, mata sin extraer sangre. Yo aprendí a dar. No porque tenga mucho, sino porque sé lo que es no tener nada. Para los que hablan de mí por la espalda, que me juzgan y critican todo lo que hago, para ellos va mi admiración, por el tiempo que me dedican. No confundas mi personalidad con mi actitud. Mi personalidad es quien soy,
Mi actitud depende de quién seas tú. Espera de mí lo que recibo de ti. En esta vida he llorado por dentro sin derramar una lágrima. He gritado en silencio. Y he sonreído a todos los que disfrutaban viéndome sufrir. Por esto, amigo mío, antes de suponer o asumir, es mejor preguntar, para no hacer daño a nadie. Con todos los ladrillos que me lanzaron para verme caer, me he construido un castillo. Quien habla mal de mí en mi ausencia, es porque tiene miedo de mi presencia. Lo siento, pero no tengo tiempo de odiar a los que me odian, porque me lo gasto queriendo a los que me quieren. Antes de criticarme, intenta superarme. No pierdas tu tiempo en mirar mi vida, úsalo para arreglar la tuya. Yo no hablo de usted, solo hablo de cosas interesantes. Muy pocos saben cómo yo soy realmente, y el resto, que diga lo que quiera, no me importa. No te preocupes por lo que yo tengo, preocúpate por lo que a ti te falta. A quienes no logran hacer luz en mi vida, por favor, les invito que no me hagan sombra. Si alguien quiere hablar de mí, es fácil, pero ser como yo, eso sí que es lo difícil. Algunos dicen que he cambiado, no es que haya cambiado, es que a cada quien le di el lugar que merecía en mi vida. Si quieres criticarme, critícame todo lo que quieras o puedas, porque sé que solo quieres ser como yo. Yo prefiero la ira de un león, que la amistad de algunas hienas. Muy pocas personas saben cómo soy, el resto, que hable lo que quiera. No juzgues mis decisiones, sin conocer mis razones. Si sientes envidia de lo que yo tengo, haz lo que yo hago, trabaja. No me sobra la gente que me quiera, lo que me sobra es la hipocresía de algunos. Antes de hablar de mí, por favor, conecta tu lengua al cerebro. Sonríe, la sonrisa de una persona hace que te agrada, aún antes de conocerla. Amigo mío, te doy un consejo. Yo observo a la gente. A veces me duele. A veces me callo. Pero al final sonrío. Haz lo mismo. Sonríe. Aviso a los envidiosos. No envidies mis logros, sin saber mis sacrificios. Mañana tendré en cuenta tu opinión, pero hoy no me interesa. Si vas a jugar conmigo, procura que yo también me divierta. Si tú te ríes cuando hablas a mis espaldas, yo me río de ti porque nunca lo haces en mi cara. Lo que has oído de mí, podría ser cierto, o tal vez, podría ser tan falso como la persona que te lo ha dicho. Soy Jorge. Me gusta que la gente hable tanto de mí, eso me demuestra que mientras yo vivo, algunos solo están mirando. Estaré siempre contigo. Eso es lo que me dijeron algunas personas que ahora ni me saludan. Yo siempre le pido a la gente que no hable de mí, hasta que no hayas hablado conmigo. Confiar en alguien me enseñó tristemente a no confiar en nadie. Mis enemigos siempre están pendientes de mí, porque ellos son mis fans número 1. Mil gracias por escucharme, amigos míos. Os deseo una vida llena de amigos sinceros.